Sí, efectivamente, esta mañana hemos sido sorprendidos con esta mala noticia de parte de la Direza Callao, en la que se nos hace saber de que se acabaron las pruebas NS1 para detectar tempranamente el dengue. Muy buenos días, Nicolás, a ti y a todos tus seguidores a nivel nacional. Marco, tú has publicado esta mañana un comunicado de la Dirección Regional de Salud del Callao con respecto al tema de las vacunas, de las pruebas ELISAs específicas, creo que son las NS1, que son las que determinan si tienes o no dengue, el virus de dengue en los primeros 7 días. No hay esas vacunas y la pregunta es, ¿por qué son tan importantes? Sí, efectivamente, esta mañana hemos sido sorprendidos con esta mala noticia de parte de la Direza Callao, en la que se nos hace saber de que se acabaron las pruebas NS1 para detectar tempranamente el dengue. ¿Por qué es importante? Porque el diagnóstico temprano en esta enfermedad es vital para evitar que progrese a la forma grave, que es la del dengue hemorrágico, y fallezca la persona. Esta prueba NS1 se asemeja a la prueba molecular que teníamos para el COVID. Además, en el mismo comunicado, la Direza Callao nos dice que solo les ha quedado la inmunoglobulina M, ELISA inmunoglobulina M. Hablando en similar con lo que pasaba con el COVID, es como que cuando nos dejaron solo con la prueba rápida, que como ya sabemos, diagnostica tardíamente, después de 7 días, 10 días, cuando ya la enfermedad ha progresado. Entonces estamos en una situación muy crítica, más todavía si tenemos ya todos los días miles de pacientes que tienen sintomatología del dengue y que requieren un diagnóstico precoz, rápido, para poder apoyar a estos pacientes. Lo que hemos visto ayer, hoy en Piura, en Lambayeque, donde ayer nada más 21 fallecidos y más de 20.000 contagiados, y con los hospitales absolutamente saturados, como cuando estábamos en el peor momento del COVID, nos hace ver de que no hemos aprendido la lección. Hace unos días justo conversaba contigo y no hemos aprendido la lección. Yo te decía, nada ha cambiado, y esta es la prueba de que nada ha cambiado. Nuevamente el mismo error, no tenemos pruebas NS1 para el diagnóstico rápido y temprano de estos casos graves del dengue. Y bueno, ya mandaron un comunicado, los pacientes ahora van a llegar a los hospitales, van a encontrar un aviso que dice no hay prueba para dengue, y bueno, a confiar en su sistema inmunológico, a la buena suerte para recuperarse. Claro, ahora lo que hablábamos con otros médicos es que en situaciones como esta, la clínica es determinante, es decir, el examen que el médico pueda hacer, la evaluación que el médico pueda hacer de los síntomas, pero ahí nos enfrentamos al otro problema, que es al déficit de personal que también tenemos, ¿no? La clínica es importante, como lo era también, recordarás, en el COVID. En el COVID nosotros repetidas veces sabíamos que los síntomas del COVID eran síntomas respiratorios, fiebre, dolor de garganta. Sin embargo, eso no bastaba, porque existen muchas otras enfermedades que también cursan con los mismos síntomas. Lo mismo pasa acá. Los pacientes también cursan con síntomas generales. Fiebre, por ejemplo, que son muchísimas las enfermedades que provocan fiebre, ¿no? El malestar general, muchas enfermedades provocan malestar general. Y claro, el distintivo acá es cuando comienza a sangrar por la nariz, por los ojos, por la boca, por la vagina, por el ano. Y claro, pero en ese momento ya es tarde, ¿no? Estos pacientes ya están haciendo la forma grave de la enfermedad, que es el dengue hemorrágico, y su pronóstico es sombrío, pueden morir. Entonces, ¿la clínica es importante? Seguro que sí, pero necesitamos la prueba de laboratorio para poder, por ejemplo, definir, ¿lo hospitalizo o lo envío a su casa? ¿No? Defino, porque si lo envío a su casa, entonces todos los vecinos de la misma cuadra están en riesgo, porque el zancudo pica a esta persona enferma y luego vuela 100 metros a la redonda, contagiando al resto de los vecinos. Entonces, ¿es importante o no es importante? Es importante la prueba. Claro, digamos, podemos decir, sí, sin la prueba es posible por los síntomas determinar si el paciente tiene, claro, pero por algo existe la prueba, ¿no es cierto? Porque tiene precisamente el objeto de ayudar a intervenciones y decisiones rápidas, ¿no? Que permitan controlar el avance de la enfermedad.
Eso ya está definido. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el propio MINSA, el Salud, todas estas instituciones ya han convenido, existen guías donde claramente dice que ante el inicio de síntomas como fiebre, por ejemplo, malestar general, etcétera, lo primero que hay que pensar en estos momentos en que tenemos estos miles de contagiados de dengue en el Perú, lo primero que tenemos que hacer es descartar que no tenga dengue para no enviarlo a su casa, para evitar que se siga diseminando la enfermedad. Necesitamos esa prueba, porque hay otros cientos de pacientes que llegan a las emergencias con los mismos síntomas. Entonces, para nosotros es vital, es importante cumplir el protocolo y la guía que manda la OMS, la OPS, MINSA, Salud, y lo que dice la guía es primariamente hacer esa prueba. Y esa prueba hoy en el Perú no hay. Ahora, el problema, Marco, es que de alguna manera esto del dengue es un efecto colateral de las inundaciones y de las lluvias que hemos tenido, que por lo que prevén los especialistas van a hacer nada en comparación a lo que nos espera la Organización Internacional de Control del Clima, ¿no es cierto?, de Meteorología, dice que hay 60% de posibilidades de que a fines de julio o 80% de posibilidades de que sea a fines de septiembre, porque el gran fenómeno del Niño se nos viene encima. Es decir, que esto que estamos viviendo con la secuela que incluye el dengue es algo que vamos a vivir más adelante y en unos pocos meses. O sea, tenemos que estar preparados también desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Absolutamente. No solamente en infraestructura, en pruebas y exámenes de laboratorio, en personal médico, como muy bien lo has dicho, pero además contigo mismo conversábamos en este enero cuando ocurrían las lluvias en Lima y en otras regiones del Perú, de que después de estos fenómenos meteorológicos con gran lluvia, lo que ocurre eran dos cosas. Uno, el incremento de casos infectos contagiosos como como el dengue, y las plagas que van a afectar a las plantaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? En Salud Pública nosotros llamamos prevención. Teníamos que prepararnos, y parte de esa prevención, ¿cuál es? Tener las pruebas nos permitan el diagnóstico temprano del dengue para actuar rápidamente sobre estos pacientes. Hoy esas pruebas no hay. ¿Quiénes son los responsables de comprar esas pruebas en el Perú? Senares y el Instituto Nacional de Salud. Esas dos instituciones son los responsables de comprar esas pruebas para el Perú. Ahora, yo tengo una pregunta aparte y muy puntual, que es esta. Antonio Quispe, ha dicho el doctor Antonio Quispe, con respecto al tema del COVID, que en realidad no tiene ningún sentido vacunar con otra vacuna que no sea la bivalente, porque el virus que estamos enfrentando es el Omicron y sus diversos linajes, ¿no es cierto? Y que por lo tanto ponerse las vacunas anteriores ya no sirve para nada. ¿Tú qué opinas sobre eso puntualmente, Marco? Estoy de acuerdo. En eso hemos participado de varios simposios, de varias reuniones académicas, y hemos llegado a esta conclusión, que si hoy tengo la bivalente y tengo la univalente, obviamente me protege más la bivalente y no tiene sentido aplicarme algo que protege de formas que parecen ya están erradicadas versus tener a la mano la vacuna que me protege precisamente de las nuevas variantes. Además, el costo es el mismo, entonces no tiene sentido aplicarme una vacuna del pasado cuando tengo una vacuna del presente. Claro, eso va a suponer modificar los contratos con los laboratorios, ¿no es cierto? Y en algún momento desechar vacunas que no nos van a servir para nada. Las compramos, pero ya no las vamos a necesitar porque son para un virus que ya no está activo, ¿no? O para una variante del virus que no es el que nos está amenazando, ¿no? En Chile, no ir muy lejos, en Chile, en Brasil y en Argentina solo se pone la bivalente, no se pone la univalente. Entonces, si ya tenemos una que nos protege de las variantes que circulan en el momento, entonces tenemos que preferir esas. No hay que olvidar, si bien es cierto la pandemia ha terminado, un dato es que en el mundo cada 3 minutos sigue muriendo una persona. Hay miles de personas todavía en las unidades de cuidados intensivos luchando por sus vidas, y otros miles también de infectados que menos mal hacen la forma leve de esta enfermedad, pero igual nosotros tenemos que seguir protegiéndolo porque ya no es pandemia, pero es endemia.